Iniciamos ahora sí en materia, efectivamente, como lo anunciaba mi compañero Sergio, el adulto mayor que aparentemente está catalogado como sospechoso de asesinar a este abogado de Guanacaste va a tener que enfrentar el proceso judicial como cualquier persona, después de que se sometió a un examen psicológico para validar si estaba en todas sus condiciones y se determinó que así era. Y esto, pues evidentemente nos hace repensar algunas cosas. Por ejemplo, cuando una persona puede escudarse en que no está en sus 5 sentidos para enfrentar un proceso judicial. Pero no solamente hablamos de un proceso judicial. Esto puede pasar, por ejemplo, en el tema laboral. Cuando una persona necesita, no sé, pensionarse o ya no está en la capacidad de pagar sus deudas. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Cómo se avala? Es lo que vamos a conversar con el licenciado Jason Garro, a quien doy los buenos días vía Zoom. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, don José, y a todos los televidentes. Don Jason, ¿cuáles son o cómo puede afectar de alguna u otra manera el estado mental o psicológico de una persona a la hora de poder enfrentar plenamente un proceso judicial? Claro, José, aquí es bastante y es muy importante analizar este tema. ¿Por qué? Porque muchas personas por esa falta de capacidad no pueden someterse de manera parcial a un proceso. En ese tipo de casos y en la mayoría de procesos es necesario que este tipo de personas, si poseen alguna condición que no les da esa capacidad por completo, se les nombra una persona garante. Ahora bien, ¿qué pasa en procesos penales? Bueno, en procesos penales también vamos a encontrar el concepto de personas imputables, que son todas aquellas que conocen y saben la condición, el carácter y lo ilícito de lo que hicieron, pero también vamos a encontrar condiciones que se llaman inimputabilidad o imputabilidad disminuida, que son los casos en los que estas personas no tienen toda la capacidad total o parcial, ¿verdad?, comprender lo ilícito de los hechos, y en ese tipo de casos obviamente pues se tendrán que aplicar distintas medidas de seguridad para esta persona. Ahora, licenciado, ¿qué consideraciones legales deben de tomarse en cuenta al evaluar si la persona puede escudarse en un tema psicológico para entonces evitar enfrentar este proceso judicial? Claro, acá es esencial, José, que se analicen todo lo que son las pericias médicas o pericias psicológicas. Esto es lo principal para verificar si la persona realmente tiene alguna condición que le afecte su conocimiento de los hechos o de su actuar. Entonces, acá es esencial que el Poder Judicial, mediante sus departamentos especializados, ya sea la parte médica o la parte psicológica, hagan estas valoraciones y determinen qué tanto tiene esta persona la capacidad de llegar a someterse a un proceso como tal. Entonces, sí es esencial siempre que estas pericias o valoraciones se lleguen a realizar. Ahora, licenciado, ¿cuáles son estos criterios legales que se utilizan para determinar la validez de una defensa que se basa en problemas psicológicos dentro de un proceso o con el fin de no afrontarlos como lo haría cualquier persona? Justamente, de hecho, los criterios son lo que se llama como conocimiento, voluntad, o también la capacidad cognitiva y volitiva. ¿Qué tanto la persona tiene conocimiento del carácter ilícito de los hechos? ¿O qué tanta voluntad tiene esa persona? Porque hay muchos casos en los que tal vez se tiene alguna enfermedad, alguna condición que no lo hace comprender que está haciendo algo ilícito, que no lo hace comprender que está haciendo algo ilegal. Entonces, esos son los criterios. Tenemos que valorar si la persona conoce, sabe lo que hace, o lo está haciendo sin conocimiento, o tiene la voluntad de causar algún daño, causar alguna afectación, causar alguna lesión. Esos son los criterios determinantes, determinar qué tanto conocimiento, qué tanta voluntad tiene esta persona en el actuar. Ahora, ¿cómo se llevan a cabo estos procesos o qué pruebas o evidencias son necesarias para respaldar una afirmación de este tipo? Ok, acá es muy importante analizar las pruebas como tal. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a evidenciar si existe o no una condición de estas. ¿Y cuáles son esas pruebas? Son varias. Como lo comentaba, lo primero es ese dictamen pericial o ese dictamen médico, psicológico, que de hecho justamente en el caso que nos contabas al inicio se dio y se presentó un dictamen como tal. Eso llega a practicarlo lo que es el mismo Poder Judicial. Entonces, esa es la primera prueba esencial para ese tipo de condiciones. Ahora, ¿qué otras pruebas nosotros podemos llegar a aportar? Bueno, también podemos llegar a aportar expedientes médicos de la caja o expedientes psicológicos ante la caja para verificar si esa persona de verdad tiene alguna condición desde antes, o bien él mismo en el momento de los hechos se sitúa en un estado en el que no tenía conocimiento y voluntad, ¿verdad? También podemos aportar expedientes médicos o psicológicos privados. Hay personas que pues reciben atención psicológica médica desde mucho tiempo atrás, meses atrás, años atrás. Entonces, eso también es prueba esencial. Estas personas pueden incluso ser llamadas a un proceso para llegar a declarar sobre algún tipo de condición que conozcan. Y también otra de las pruebas que podemos llegar a aportar, ¿cuáles son? Si la persona tiene algún tratamiento médico,
Si la persona tiene algún tratamiento psicológico, medicamentos también que evidencian que tiene alguna condición de este tipo, aportarla. Tenemos que aportar toda la documentación, tanto pública como privada, tanto externa, ¿verdad?, como interna del Poder Judicial, que nos acrediten estos hechos. Y también, si es el caso, testigos, familiares que conozcan de alguna condición, pueden también ser prueba en un proceso como este. Ahora, licenciado, en este caso particular me surge una duda y es, al hablar de un adulto mayor, ¿cómo funciona el tema de la prisión preventiva mientras que se lleva a cabo todo el trámite del proceso? Claro, es un tema bastante importante porque es un adulto mayor, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde se puede permitir una medida cautelar de estas? Lo primero que tenemos que entender acá es que la prisión preventiva no es una pena, es una medida cautelar que nos viene a garantizar que ese sujeto se va a someter al proceso como tal y no se va a llegar a fugar. Presupuestos esenciales para determinar una medida cautelar de estas, bueno, que exista peligro de que se fugue, que no tenga ningún arraigo en el país, ¿verdad? Ni familia, ni trabajo, ni un estatus como tal fijo. Importante también que puede llegar a obstaculizar prueba, amenazar testigos, desaparecer documentación. Entonces, ese es el primer presupuesto. Ahora, el artículo 260 de nuestro Código Procesal Penal da una limitación y nos dice que no se le puede establecer una prisión preventiva a un adulto mayor de 70 años, siempre y cuando la pena no exceda de 5 años de prisión. Si nos vamos en concreto al caso del adulto mayor, el delito que se estaría investigando es un delito de homicidio y la penalidad va desde los 12 a los 18 años de prisión. Entonces, no se estaría cumpliendo con ese presupuesto para limitarle la prisión preventiva. En este caso, es posible. Igualmente, se le puede limitar si él tuviera alguna enfermedad grave o terminal, pero no se logró probar la existencia de. Entonces, evidentemente, se puede aplicar esta medida cautelar a esta persona. En caso de que una persona adulta mayor sí tenga complicaciones de salud que sean demostrables, pueden haber entonces consideraciones especiales. Exactamente, si él cumple con los presupuestos de que tal vez tiene más de 70 años y la pena que se le va a imponer es 1, 2, 3 años, no se le estaría aplicando la prisión preventiva. Y si demuestra mediante estas pericias médicas que tiene alguna enfermedad grave o terminal, se le puede hacer la excepción de decir no vamos a aplicar prisión preventiva y vamos a buscar otras medidas alternas. Ahora, licenciado, pasándonos al tema laboral propiamente, cuando una persona podría escudarse en un tema psicológico, ¿verdad?, que afecta a su salud para respaldarse en un tema de pensión por invalidez. Claro, acá es importante determinar que siempre es esencial una valoración médica, que de verdad determine que hay alguna enfermedad o condición que le impida el trabajar, laborar, satisfacer o cubrir sus necesidades. ¿Quién lleva a cabo esta valoración? ¿Puede hacerlo mediante un ente privado o tiene que ser a través de medicatura forense? O sea, ¿cómo funciona? Ok, la persona tiene que recurrir primero ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay un departamento especializado que va a ver esas valoraciones y va a analizar si esta persona cumple con los presupuestos o cumple con las condiciones para llegar a pensionarse de manera anticipada. Si ellos determinan que no cumple con las condiciones, ante la misma Caja, la persona puede llegar a presentar una apelación. Hay un comité que se dedica a lo que son las apelaciones. Ahora bien, si vos me decís, bueno, es que la persona no quedó conforme porque a nivel de la Caja le dijeron no se puede pensionar, ¿hay otras vías? Sí, está la vía judicial también, ante un juez que con esas mismas valoraciones o las valoraciones que se vayan a aplicar, un juez determine si de verdad la persona cumple con presupuestos para llegar a pensionarse o no. Veamos aquí, es esencial una valoración médica como tal. Ahora, licenciado, digamos que una persona se somete a todo este proceso, se da afirmativa la solicitud, esta persona tiene deudas, pero dice, bueno, ya no estoy trabajando, ahora estoy pensionado, no tengo capacidad de pago. ¿Puede escudarse a través de este mismo tema de afectación psicológica para evadir esas deudas? En ese caso, las deudas son un tema como un poco aparte, ¿verdad? Ya son deudas civiles o mercantiles que la persona tiene. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se maneja? Que lo que se tiene que ver es si él tiene patrimonio o bienes que respondan por esas deudas. Por ejemplo, tiene carros, tiene casas, tiene alguna finca, alguna propiedad, que esos acreedores a quien él le debe, pues pueden obviamente pedir el embargo o remate de esos bienes. Igualmente, en ese proceso judicial en el que se le vaya a embargar, a la persona se le tiene que llegar a nombrar lo que es un garante que venga a defender sus derechos, ¿verdad?, en ese proceso. Y pues muy importante, si se llega al caso de que él no tiene bienes y patrimonio con cuál responder y ya no tiene un trabajo como tal, pues no tendríamos bienes que perseguir. En ese tipo de casos ya se da la posibilidad de que no se pueda hacer efectivo el cobro de deudas, pero mientras él tenga bienes,
perfectamente pueden ser perseguibles para cancelar esas deudas. Ahora, ¿funciona de la misma manera en temas de pensiones alimentarias? Una persona que demuestre que está incapacitada por un tema psicológico y no tiene esta capacidad de pago, tal vez no tiene un patrimonio, ¿cómo funcionaría en un tema de una deuda por pensión alimentaria y que tiene esta responsabilidad mensualmente? Claro, en ese tipo de casos ya el Código de Familia, que es quien regula pues toda esta materia también, viene con el numeral, el artículo 161, que nos dice qué podemos hacer también en estos casos. Lo primero es demostrar en el proceso de pensión alimentaria que yo no tengo, debido a alguna condición o enfermedad, lo que es las posibilidades para cubrir o afrontar esa cuota alimentaria. Si logramos evidenciar esto como tal, ¿qué es lo que pasa? Ok, que se puede exigir esa deuda alimentaria a otros familiares. Y el Código de Familia, en el artículo 161, nos dice, se puede pedir a los hermanos mayores que le paguen pensión a los hermanos menores, o bien los abuelos, también a los nietos, siempre que se demuestre que estos, ya sea hermano mayor o sea abuelo, tengan esa capacidad económica para sufragar esa obligación alimentaria. Entonces, sí existen otras vías, pero es esencial que si yo soy el obligado, primero, papá, por poner un ejemplo, demuestre que evidentemente esta enfermedad me impide llegar a laborar y obviamente pues sufragar mis necesidades y hacerle frente a una cuota alimentaria. Ahora, licenciado, ¿cuáles son los pasos que un abogado debe de tomar al representar a un cliente que alega incapacidad psicológica para afrontar un proceso? Acá es esencial lo primero, conversar con el cliente, que el cliente nos comente, nos indique cuál es la condición, si la tiene o no. También podemos conversar con, obviamente, familiares que conozcan esa condición, porque nosotros necesitamos determinar si de verdad existe esa afectación o no. También solicitar todo lo que es la documentación necesaria que acredite la condición, no solamente con el dicho de la persona, sino también es necesario lo que es que nos acrediten esas condiciones mediante documentación para nosotros evidenciar y saber, bueno, la condición existe desde antes de los hechos, o se dio en el hecho, o se está alegando hasta ese momento, para nosotros como abogados llegar y determinarlo. Y muy importante que recabemos toda la prueba, porque si necesitamos probar que nuestro cliente, en este caso, tiene una condición de estas, tenemos que aportar toda documentación médica, ya sea pública o privada, que acredite esta condición. Pero sí tenemos que realizar ese trabajo de investigación primero con el cliente y con la documentación para determinar si podemos utilizar o podemos irnos por esa vía para amparar esos derechos. Licenciado, muchísimas gracias por esta importante información. Con todo gusto, José. Y bueno, ¿le ha sucedido a usted que de pronto tiene que cuidar a un adulto mayor? Todo el estrés que eso implica, el síndrome del cuidador, pero de pronto esta persona fallece y ya no está. Ese vacío que queda en la persona, ¿cómo poder afrontarlo? Es lo que vamos a conversar en la siguiente entrevista, donde ya mi querido compañero Sergio González está listo. Sergito.